Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Inconsistencias en proceso de identificación del Registro Nacional de las Personas afectan el proceso electoral. A finales del mes de julio, la institución neurálgica en documentar a la ciudadanía, el Registro Nacional de las Personas, RNP, debió cancelar la entrega del nuevo documento de identificación nacional DNI ante la falta de fondos autorizados por el Congreso Nacional para continuar con la entrega y enrolamiento de la ciudadanía. El proyecto Identifícate contó con un presupuesto inicial de $70.775.453 que resultaron insuficientes para entregar su identificación a un aproximado de 5.5 millones de hondureños, la meta a cumplir por el Registro Nacional de las Personas antes de la medianoche del 5 de septiembre anterior. Con un proceso lastrado de retardos, denuncias de irregularidades, la pandemia del COVID-19 y hoy, a 72 días de los sufragios generales, aparecen escollos en el acceso a la base de datos de identidad de cada ciudadano a cargo del RNP que ponen en peligro el ejercicio del voto. Ya en junio de 2020, el Sistema del Registro Nacional de las Personas detectó más de 21,000 casos de inconsistencias en el preregistro, lo que representa un 3% del total, admitieron sus autoridades. A finales de este año, el Consejo Nacional Electoral denunció problemas en validar 500,000 huellas y pronosticó más irregularidades a medida aumente la retroalimentación sobre una base de 4.2 millones de ciudadanos enrolados que figuran en el Censo Nacional Electoral Provisional enviado el pasado 2 de diciembre por el Registro Nacional de las Personas y que sirvió en las elecciones primarias de marzo de 2021. Con esa antesala, elegir al nuevo mandatario a 128 diputados, a 298 alcaldes y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano de 16 propuestas políticas en las que solo 4 tienen probabilidades de ganar, ha propiciado una campaña política con niveles de violencia e incertidumbre que contrasta con el cumplimiento cabal del Registro Nacional de las Personas en una etapa crucial. El cronograma establece para el 29 de septiembre la prohibición a funcionarios y empleados públicos inaugurar obras y difundirlas, además de conformar los consejos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar este tema delicado de la identidad. Delicado porque la identidad la ocupamos todos. Nos prometieron que la identidad estaría antes de las elecciones internas. Eso no pasó. Un día después de las elecciones internas, eso tampoco pasó. Una semana después de las internas, tampoco pasó. Un mes después de las internas, tampoco pasó. Hay cientos de personas en Honduras que no tienen la nueva identidad. Ya se habla también de que de repente se va a ir a votar en las elecciones generales de noviembre con el listado anterior y no con el que se suponía iba a ser moderno, con que iba a estar bien depurado. Esto ha generado dudas. Y vamos a recordar aquellos tiempos donde la gente fue a votar también, de repente también, al no poder cumplir, el PNUD y la empresa que contrató para esto van a tener que decir que hay que votar con las dos identidades. Tengo representantes de 3 partidos políticos esta mañana. Saludo al licenciado José Luis Moncada, que es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. El licenciado. Buenos días, Raúl. Buenos días a sus panelistas. Es un placer para mí estar en este día con ustedes y
poder dialogar sobre esta problemática, que esperamos que los errores sean mínimos, porque lo que más ocupamos los hondureños es una participación masiva en este proceso electoral. Gracias. Don Gilberto Ríos, representante del Partido Libertad de Refundación y candidato a diputado. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Decirles que estamos llevando el día a día del conteo de este avance que da el Registro Nacional de las Personas, preocupados porque la base registral sea totalmente depurada y porque se logran entregar todas las tarjetas de identidad a nivel nacional. Estamos dando seguimiento a esto de una institución que es de dirección colegiada y que creo que todos los partidos estamos interesados pues, en que se tenga una base registral adecuada para tener un proceso electoral transparente. Gracias, Gilberto, por estar acá también. El gerente de la campaña de comunicaciones del Partido Nacional de Honduras, Kilber Bertrán, está con nosotros. Kilber, bienvenido. ¿Qué tal estás? Un enorme placer. Buenos días, Raúl. Buenos días a Gilberto, a José Luis también. Enorme placer para mí el poder dialogar con todos ustedes de este tema que es fundamental para las próximas elecciones. Como Partido Nacional hemos venido diciendo que es necesario que haya una nueva tarjeta de identidad y que todo el pueblo hondureño tenga acceso a la misma antes del próximo proceso general, para así poder garantizar, como lo decía Gilberto, que todos tengamos un nuevo censo. Y hemos dicho claramente que no estamos de acuerdo en que se utilicen dos tarjetas de identidad el próximo 28 de noviembre, esperando que este debate también sirva para poder calmar un poco las aguas del ambiente político tan agitado que hemos tenido, y aprovechando para felicitar a todos los hondureños por este 200 años de independencia. Bien, gracias. Gilberto, de esas inconsistencias, ¿qué piensan en Libre? Bueno, repito, es un órgano colegiado, ¿verdad? El que está ahí, hay tensiones internas entre todas las instituciones, ¿verdad?, políticas del país. Sin embargo, en el Registro Nacional de las Personas, desde el principio ha habido un entendimiento entre las representaciones de los tres partidos y se ha avanzado considerablemente con lo que fue el censo que tuvimos durante los últimos años, y hemos estado revisando, como le decía, día a día cómo se va avanzando con la entrega de las nuevas tarjetas de identidad, y vemos que no es la velocidad que nosotros quisiéramos. Yo creo que no es la eficiencia que todos demandamos, los tres partidos que estamos representados y el pueblo hondureño que está a la espera de su tarjeta de identidad, pero bueno, con tropiezos, con obstáculos, se ha ido avanzando, y creemos que lo que queda para entregar de tarjetas de identidad, de corregir de traslados, tenemos un tiempo todavía para lograrlo, ¿verdad? Y esa es la promesa de los comisionados, ¿verdad? Ya asumió el compañero Oscar Rivera, que a nosotros como Libertad y Refundación pues nos da también bastante confianza, ¿verdad?, de que hay una persona ahí que está representando nuestros intereses, pero sobre todo los intereses del pueblo hondureño, que son, como lo hemos dicho, que todos tengamos pues una base registral confiable. Creemos que hay tiempo. Entre un poquito más de 70 días. Sí, 72, 74 días más o menos para las elecciones. Yo pienso que a la velocidad que han prometido que van a entregar las últimas tarjetas de identidad que hacen falta, bueno, los enrolamientos acabaron, los traslados también tienen un plazo que venció, pues creemos que en los próximos 2 meses se va a alcanzar, tal vez no el 100%, ¿verdad?, como hubiéramos deseado, pero sí una cantidad considerable de ciudadanos que van a estar registrados bajo el nuevo censo, y eso nos da confianza para ir, pues, relativamente holgado, ¿no?, para el proceso electoral. Sí, porque yo recuerdo una plática que tuve con el presidente Zelaya, un buen rato, y hace algunos meses, y él estaba bien preocupado, previo a las internas de esos traslados, sí, del daño que podía causar en las internas de ustedes. Sí, de hecho, como se borró esa línea, ¿no?, de inscripción del lugar donde tocaba el voto domiciliario, y causó muchos problemas porque hubo que hacer muchas correcciones. La verdad es que ahora, por los datos que está entregando, por lo menos el registro, son menos de 150,000. Creo que escuché a Oscar Rivera o a Catán decir en una entrevista recientemente los que faltan por corregir. Entonces entendemos que el tema de los traslados inconsultos, o de haber borrado esa línea, ¿verdad?, que fue una maniobra, parece, de un técnico dentro del Registro Nacional, ¿verdad?, que nos hizo mermar la confianza en este proceso. En determinado momento, pues se ha avanzado y afortunadamente, ¿verdad?, vamos a tener muy pocas inconsistencias en ese sentido. Licenciado Moncada, ¿qué piensa el Partido Liberal? Bueno, mire, yo creo que hubo una expectativa bastante amplia que se inició cuando funcionó ya independientemente del RNP. La población
pues atendió con mucha simpatía esta nueva estructura y esta nueva participación de 3 partidos políticos representativos de la democracia en el país. Ahora bien, yo creo que más allá de las situaciones particulares, de atrasos y demás, no debemos de olvidar que el COVID entró el año pasado y afectó la movilidad y la actividad de todos los sectores de la economía, sociales y políticos, y esto hizo un atraso sustantivo de un proceso que estaba planificado hacerlo en debido tiempo el año pasado, la contratación de empresas internacionales y demás. Todo este proceso se atrasó. Sí reconocer la armonía que ha habido entre los 3 partidos políticos dentro del RNP, y eso ha generado que hayan soslayado bastantes circunstancias difíciles que se venían arrastrando desde el pasado en la manipulación de lo que es los censos electorales. Se puede eliminar aquella gran cantidad de muertos que votaban o vivos que votaban más de 2 o 3 veces, y todo, definir todo un proceso que le diera la garantía y seguridad. Fue un proceso difícil la contratación de las empresas, se cuestionaba mucho la distancia, el traslado de las cédulas desde Europa del Este para acá para poder tener realmente la veracidad de que cada hondureño podemos tener una licencia que tiene las garantías, las identidades que tienen las garantías pertinentes. Yo creo que han habido atrasos, traslados inconvenientes que se han dado del propio sistema, a veces podíamos pensar manipulados, gente que pedía votar en la escuela Francisco Morazán y aparecía que Tegucigalpa tiene 20 escuelas Francisco Morazán, o en el mismo departamento hay muchas más escuelas Francisco Morazán. Situaciones que se pueden prestar a un sesgo de que pudo haber una manipulación política. Nosotros como liberales tenemos circunstancias particulares en algunas municipalidades que mantenemos nosotros las alcaldías, y que son las alcaldías segundas más importantes del país después de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde vemos que hay traslados que realmente nos preocupan y no sabemos cuál es la intención de los mismos. El otro tema que sí preocupó es que cercano ya al proceso electoral, el Congreso de la República, bajo la dirección del Partido Nacional, atrasó la aprobación del crédito que el Banco Centroamericano de Integración Económico dio por $9,5 millones orientados a poder acelerar y agilizar este proceso. Esta aprobación de este crédito hizo que el Registro Nacional de Personas parara sus operaciones casi por 15 días o más. Aún no entendemos cuál es el objetivo, pero si nosotros vamos a ver cuáles son los efectos, es que ha habido un atraso, y ahí tienen una imputación el Congreso de la República y particularmente el partido de gobierno, que es quien tiene la dirección del Congreso de la República. Son temas que realmente los hondureños nos preguntamos. Definitivamente yo creo que mejoramos. Hay debilidades, hay fallas que se pueden superar, pero que tiene que haber una conciencia política y una superación de que el registro de la persona no debe ser manipulado con otro objetivo. Yo no estoy de acuerdo. No hemos mejorado, nos han mentido, no han entregado las identidades, no pueden leer. Y esto porque tengo el conocimiento. Una fuente me lo mostró y me dijo lo que iba a pasar. Y todavía ayer que iba a proponer este programa me dijo, sigue el mismo desastre. Que quieran mentir en el registro es otra cosa, pero esto va a pasar. Y van a terminar diciendo que vamos a ir a votar con las dos identidades. Faltan 70 días, nos dijeron antes de las internas que íbamos a tener un censo nuevo, identidades nuevas todo el mundo, y hoy, ¿cuántos meses después? Eso no ha ocurrido. Ojalá que el optimismo tanto del licenciado Moncada como el licenciado Gilberto, pues, que se cumpla, porque lo importante es que todo el mundo esté identificado para que pueda ir a votar. O sea, la elección de doña Nora y Carlos Flores fue en noviembre del 97. ¿Cuántos años después, hoy 2021, podría repetirse que los hondureños fueran a votar con dos identidades? Ojalá que no, y que ellos tengan razón. Pero otra cosa, que el PNUD dé la cara y diga por qué esas fallas, no que se esconden. Porque les voy a contar otra cosa que al parecer muchos no saben aquí. El PNUD ha manejado el proceso. Que Catán, que Oscar y Brevé, como son los que tienen que salir a dar la cara, pero también que el PNUD nos diga cómo a un país tan pobre como nosotros, los errores de la empresa que contrataron nos hace gastar $3 millones mensuales.
un país tan pobre como Honduras. Y aparte, el PNUD no está manejando de gratis el proceso, está cobrando y en dólares, para que lo sepan. Gilbert, ¿qué piensa el Partido Nacional? Gracias, Raúl. Bueno, como lo decían quienes me antecedieron, en efecto han habido una serie de situaciones que nosotros lamentamos profundamente. Y cuando hablamos justamente de ese tema de los traslados inconsultos que se dieron, si hubo un partido que se vio severamente afectado fue el Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, nosotros, para garantizar la transparencia en las elecciones primarias de nuestro partido, tomamos una determinación que ninguno de los otros dos partidos políticos acompañaron, que era el de no utilizar un cuadernillo extra de votación, que habría finalmente, para lo que hubo en los otros dos partidos políticos, grandes acusaciones de haber existido fraude en sus elecciones primarias, algo que no pasó en el Partido Nacional. ¿Por qué? Nosotros nos fuimos, pese a que tenía errores en cuanto a los traslados inconsultos, que se dieron en todas partes del país, y al ser el partido mayoritario, por una simple estadística, obviamente el Partido Nacional fue el partido más afectado. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que hay que reconocer el buen ambiente que se ha tenido al interno del RNP por parte de los tres partidos políticos, en los cuales yo le doy muchísimo mérito al único que realmente conoce de este tipo de procesos, que es Rolando Catán. Cuando los partidos políticos nombramos a personas que estuvieran al frente de este, que es un órgano técnico político. Perdón, Gilbert, solo Rolando Catán. Yo creo que es el más capaz. No quiero decir que solo él, pero creo que es el más capaz, sin duda alguna. Como, y eso, como te escuché que dijiste eso, que solo él conoce el tema. es el que más conoce el tema, sin duda alguna. Señor Breve es un experto en la materia. La verdad que... Bueno, pues no es de entrar en controversia con ese sentido, pero Rolando Catán creo que es el que ha estado al frente de la mayor cantidad de procesos en este caso. Y ahora que está don Oscar Rivera, que espero que haya solucionado también sus impases con Rixi Moncada y que ya se puedan hablar, porque va a ser muy importante que los dos órganos electorales puedan hablar en esta recta final para las elecciones, que podamos tener un buen consenso entre RNP y CNE. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo en que tiene que ser mucho más vocal el PNUD. El PNUD, creo que hasta el momento nosotros las pláticas que hemos sostenido con ellos es que creen que el proceso avanza bien, creen que el proceso ha tenido, como lo decía don José Luis, muchos temas que le han atrasado, uno de ellos obviamente la pandemia del COVID-19 que no se podía controlar y que fue un año calendario prácticamente que hemos perdido. Ahora, también aquí, Raúl, es de hacer entender, en primer lugar, que no fue la bancada del Partido Nacional la que no aprobó los 9 millones de lempiras. Yo creo que ahí hay una... dólares, perdón, ahí hay una pequeña corrección que le tengo que hacer a don José Luis, porque la bancada que no votó en varias sesiones consecutivas fue la bancada de Libertad y Refundación cuando se estaba buscando aprobar esos 9 millones de dólares. Así que no fue el Partido Nacional, que continuamente hicimos llamados, incluso miembros de nuestra bancada, para que pudiéramos llegar a un consenso y aprobar rápidamente esos 9 millones de dólares del BESIE para el RNP, en primer lugar. Y en segundo lugar, también ha existido una situación que se ha venido presentando en las últimas semanas que nosotros lamentamos profundamente. Y es que miembros del Partido Libertad y Refundación, porque aquí no puedo no dar los nombres correspondientes, se han tomado varios centros civiles municipales y departamentales de forma que no han permitido que más de 1.4 millones de hondureños, tengo entendido que ese es el número que se está manejando en este momento, no hayan recibido su nueva tarjeta de identidad. Porque los de Libre se han tomado los centros. Se han tomado los centros departamentales donde se está haciendo la repartición de la nueva tarjeta de identidad. Y recientemente también hubo un paro al interno del Registro Nacional de las Personas, tengo entendido que por parte del sindicato, que es presidido, tengo entendido también por alguien del Partido Libertad y Refundación, y que hubo incluso, fíjense que esto es bien interesante, porque muchos del Partido Libre culpaban a Finanzas. Nosotros hacíamos las indagaciones y Finanzas hizo el traslado de recursos correspondiente. La persona que maneja los recursos humanos, me imagino yo que de forma involuntaria, que también es representante de Libre, cometió un error al momento de ingresar la planilla en el sistema y esto generó que se atrasara un par de días más y luego salieron culpando a Finanzas.
Estas son cosas que pongo sobre la mesa porque también son elementos que han dilatado el proceso de la nueva tarjeta de identidad. Proceso que a todos aquí, los 3 partidos políticos, nos interesa que salga de la mejor manera. Al final, si ganara Libre, ellos quieren que no haya ningún tipo de situación que lamentar. Si ganara el Partido Liberal, ellos no quieren que haya ningún tipo de situación o ardid para lamentar. Y si ganamos nosotros, que estamos completamente seguros que lo haremos, con papi a la orden, tampoco queremos que hayan voces disonantes como las que han existido en otras ocasiones. Así que te hacía solamente una pequeña radiografía de lo que hemos estado pasando en los últimos días, la información que nosotros tenemos. Y ojo también, Raúl, algo que es muy grave, muy grave, las intenciones que hay de un partido político en particular, que por lo menos es el que ha sido vocal en este sentido, y es que el RNP le pase la base de datos de todos los hondureños al Consejo Nacional Electoral, algo que los técnicos llaman la minucia dactilar. Esto significa pasar las 10 huellas digitales de las personas para que estén precargadas en una máquina que estaría en la Junta Receptora de Voto este próximo 28 de noviembre. Algo que es sumamente delicado porque estaríamos hablando de la base de datos de todos los hondureños, de las huellas digitales, que es incluso un tema de seguridad nacional. Yo creo que para eso también hay que ser claros. La tarjeta de identidad tiene atrás un código QR que el PNUD nos prometió que iba a ser un código que iba a funcionar y que iba a estar a la altura para las próximas elecciones. Y esperamos que esto así sea, porque no quisiéramos creer que aquí hay un trasfondo de intentar también entorpecer esto, como se ha venido entorpeciendo muchas acciones en el Consejo Nacional Electoral, y después equivocadamente venir aquí a los medios de comunicación y culpar al Partido Nacional, que nunca se ha opuesto a la nueva tarjeta de identidad y que es en un gobierno del Partido Nacional en que otros partidos políticos han pasado a formar parte de los órganos electorales. José Luis. Bueno, mire, me parece interesante las apreciaciones de Gilbert en el sentido de querer señalar que sí existen inconsistencias y situaciones particulares que preocupan a un porcentaje sustantivo de los hondureños. Tendríamos que tener algunas cifras exactas de cuántos hondureños han recibido su tarjeta de identidad, cuántos están haciendo reclamo por traslados inconsultos y cuántos no han recibido apenas 74 días de las elecciones su tarjeta de identidad. Particularmente, el Partido Liberal se opone a usar las 2 identidades. Realmente creo que se trabajó con un objetivo claro de tener un nuevo censo, de depurar realmente la base electoral, la base de los ciudadanos hondureños que tienen la edad para poder ejercer el sufragio. A mí particularmente me preocupa el plazo del tiempo y los obstáculos que se han creado para poder avanzar en la entrega de la mayor parte de las identidades. Yo he tenido, igual que usted, Raúl, reclamos de gente de que se busca y no sabe dónde ir a traer su tarjeta de identidad. Entendería que es un proceso de que están subiendo al programa las identidades que están llegando y a partir de ahí las están distribuyendo y así le están informando a las personas que puedan ir a recoger sus identidades. Me contaron alcaldes también que algunas personas iban a un municipio y les decían que había que ir a otro municipio a traer la identidad. Sí, ese es otro tema, ¿verdad? La verdad que el mapa de distribución ha tenido también unas inconsistencias en dónde recoger su tarjeta de identidad. El tema del trasladar la información al Consejo Nacional Electoral, eso es parte del proceso, porque el Consejo Nacional Electoral es el que maneja el proceso y tiene que tener la base de datos. Que se haga con las seguridades del caso, es el tema, que se pueda guardar la seguridad total que tiene ahorita el RNP, se pueda trasladar igualmente al Consejo Nacional Electoral para que se mantenga esa información para el uso indicado en el proceso electoral. Eso yo creo que eso es parte de lo que estamos preparando para las elecciones. Yo comparto con usted que se tiene que hacer con la mayor grado de seguridad, pero que se tendrá que trasladar en qué momento donde ya realmente estén registrados y que hondureños que reciban su identidad no vayan a encontrar un fracaso, que hacen la fila, llegan y no están. Y ese es un tema que también podía afectar el proceso. En términos generales, yo creo que los hondureños debemos de, más allá de tener las dudas que yo comparto a Raúl y a los compañeros acá, tenemos que tener confianza que el proceso mejoró, que vamos
a tener unas elecciones y que debemos de participar. Para mí, la participación de la mayoría de los hondureños en este proceso es importante. Si la oposición, si nosotros queremos generar un cambio, si queremos generar democracia, hablemos en términos generales, independientemente de quién gane, tenemos que bajar ese porcentaje de abstencionismo que se está dando. Y esto lo tenemos que hacer fortaleciendo las instituciones que están encargadas de este proceso, el RNP y el Consejo Nacional Electoral, indicando a los tres partidos políticos que estamos representados acá cómo deben superar esas brechas y esas fallas que son necesarias para darle confianza a un proceso necesario, donde los hondureños queremos elegir un nuevo gobierno donde que la oposición quiere volver al poder y el Partido Liberal está en primera fila. Gilberto. Bueno, primero decirle a Gilbert que si Mauricio Oliva se dio un abrazo con Tito Afura, no se va a estar acercando, ¿cómo se llama, Rixi, con Oscar, ¿verdad? Que lo que ha habido es en realidad una presión por parte del Consejo Nacional Electoral, que a mí me parece muy correcta, ¿no? En tanto ellos son los administradores del proceso electoral general, ¿verdad?, de tener una base registral a tiempo. Entonces sí se han hecho algunos llamados de atención públicos, no hay un pleito personal ahí de ninguna manera, tampoco se están discutiendo intereses personales, ¿verdad?, sino que han habido, digamos, dudas en determinados momentos del proceso sobre cómo avanza el tema del registro nacional. Entonces, de manera muy oportuna, el Consejo, que también Ana Paola Jola ha tenido una posición bastante coherente, pues ha presionado al registro nacional para que se avance más rápido. Entonces, ahora, con respecto a lo del sindicato, yo quiero decirles que sí, mucha de la militancia de Libertad y Refundación proviene de sindicatos a nivel nacional, sindicatos públicos en este caso, y la mayoría de esa base vota por Libertad y Refundación, pero en un sindicato no hay un partido, ¿verdad? Puede ser que el presidente sea militante del Partido de Libertad y Refundación, no lo sé, por cierto, no lo conozco, pero ahí lo que se defiende son los derechos de los trabajadores, y si a los trabajadores no se les paga, pues su acción consecuente, ¿verdad?, es la de una huelga. Eso no tiene nada que ver con una línea partidaria, ¿verdad? Nosotros no estamos promoviendo huelgas dentro del registro nacional o de ningún tipo en este momento como partido, ¿verdad? Eso es una dinámica propia de los sindicatos, para aclararle a Gilbert. Y lo otro, eso sí, ha habido tomas de registro nacional porque en algunos lugares el Partido Nacional pierde en sus cuentas por 500, por 1000 votos, entonces empieza a trasladar masas de ciudadanos, ¿verdad?, hacia esos municipios donde pueden jugarse, digamos, los intereses de un alcalde o los votos de un diputado, podría ser también que coincidan, y en eso sí la población ha reaccionado y la dirigencia del Partido de Libertad y Refundación, porque mira que personas que no son de su municipio llegan a hacer los traslados, ¿verdad?, que es una práctica muy común en el Partido Nacional, ¿verdad?, trasladar personas de ciudades grandes o de poblaciones transfronterizas, que son con los que han manipulado muchas veces los triunfos electorales en municipios, ¿verdad?, en municipios. Y en ese sentido me parece correcta la acción, ¿verdad? Esto no ha sido generalizado, han sido en algunos puntos del país donde la dirigencia del Partido de Libertad y Refundación y algunas veces de otros partidos también han detectado esos traslados inconsultos. Entonces no ha sido una política tampoco del partido, sino la iniciativa de dirigentes que están viendo a las puertas la posibilidad de otro fraude electoral. Con el Partido Nacional, lo hemos dicho, hay que tener los dos ojos abiertos en los próximos 73, 74 días que hacen falta para las elecciones. Es un partido que desde que nació del fraude, nació con fraude electoral. Yo no sé si Gilbert, por cierto, yo no sé si vos fuiste miembro del Frente Unido universitario, creo que no. No. Sería la única que no tenés ahí, es ¿cómo se llama? Tu insignia, ¿verdad? Haber sido Frente Unido, pero te cuento. Pues, Frente Unido, Cachureco. Pues que sí, esas son como las insignias, ¿verdad? Ser Frente Unido, después Cachureco, ¿verdad? No, estaba chiquito. Porque en el Frente Unido enseñaban... No había nacido, ¿verdad? No, enseñaban cómo hacer fraude, cómo robarse elecciones, ¿verdad? Cómo robarse urnas, cómo violentar un proceso. Y ahí quiero advertir algo, aprovechando este espacio que nos da Canal 11. Es que ha habido una tendencia también en las últimas semanas a generar conflictos innecesarios, completamente innecesarios, y además llevar este proceso a la violencia. Nosotros queremos, y ahí sí le voy a tomar la palabra a Gilbert, que el proceso electoral se desarrolle en paz, se desarrolle en armonía, y que si el ganador es el Partido Nacional, el Partido Liberal o el Partido de Libertad y Refundación, cualquiera que sea, que haya una transición democrática, que haya un cambio de gobierno en paz, que haya armonía, que el 28 de enero comencemos con un gobierno, ¿verdad?, nuevo, diferente,
y que el pueblo hondureño pueda ver ahí reflejadas sus aspiraciones de tener una patria que se construye con democracia. Eso sí queremos nosotros, no queremos violencia política, no queremos ver más compañeros nuestros asesinados por la policía militar, por la policía nacional, no queremos más presos políticos. Todavía la semana pasada estábamos ahí en los juzgados con el Comité por la Liberación de los Presos Políticos este lunes y este martes, velando porque Raúl y Edwin, que han sido dos presos políticos desde aquel 2017 fatídico, ¿verdad?, del fraude electoral, perseguidos, encarcelados por más de 2 años, estigmatizados por haber defendido la democracia en las calles, cuando también, como les decía, también asesinaron compatriotas. Entonces, esos escenarios no queremos que se repitan, queremos que se acabe la persecución política contra la oposición, queremos que no hayan presos políticos en el país, y que, como les digo, la fiesta se lleve en paz, porque el pueblo hondureño ya está cansado de tanta violencia, está cansado de tanto sentimiento incómodo, pues, de vivir en nuestro país sin una luz de esperanza de que esto se pueda solucionar por la vía pacífica. Sí, Carmen Cisneros desde San Pedro Sula. Carmen, buenos días. Buenos días, quería aprovechar a ver si los caballeros tienen información con relación cuando uno pierde la cédula de identidad, la nueva, si ya están volviendo a... Yo sé que hay que pagar 200 lempiras, pero ¿a dónde se puede hacer? Gracias, Carmen. Vamos a ver, aquí teníamos... Tengo entendido que es el mismo trámite como con la anterior. Pero y no han entregado a todo el mundo la nueva. No, pero yo le hacía esa consulta el otro día a uno de los comisionados. Ya la perdiste. Y no, le voy a contar, honestamente, yo no tengo todavía la nueva tarjeta de identidad. Vale. Soy de los que no la tiene y en los próximos días... Tiene razón, Raúl. Pero fíjate que yo creo que aquí lo importante, y yo comparto mucho con Gilberto, y la verdad que me alegra escuchar que lo que se quiere es un nuevo gobierno el próximo 28 de enero, con tranquilidad, con paz, y que Honduras salga adelante. Cuando hablamos de presos políticos, yo no sé, me parece que eso no cala dentro de la población porque sabe que no existe en el país. No hay presos políticos en Honduras. Existen presos políticos, existen personas que cometieron algún delito y por eso están pagando en las cárceles. Presos políticos existen en otros países, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Ahí han existido presos políticos, pero en Honduras creo que la gente no le puede llamar preso político a alguien que fue captado infraganti en una cámara haciendo un daño a la economía de alguien y después decir que es un preso político, porque hay formas de manifestarse. Nosotros, yo siempre he creído que la manifestación es parte de la democracia, pero la manifestación puede ser perfectamente pacífica y a la altura. Y solamente agregar un tema también en esto del Registro Nacional de las Personas. Si es de presionar a cada uno de los representantes de los diferentes partidos políticos, porque aquí hubo alguien que no falló, Raúl, y fue el pueblo hondureño. El pueblo hondureño acudió masivamente en su momento a todos los lugares donde se estaba haciendo el enrolamiento, y el pueblo hondureño merece más que simplemente haya el día de mañana algún tipo de problema. Nosotros hemos sido claros y hasta el momento lo sostenemos y lo vamos a mantener de aquí hasta las elecciones. No podemos ir con 2 tarjetas de identidad. Yo estaba muy pequeño cuando tú hablabas de la elección de doña Nora y de don Carlos Flores, pero creo que quedó un mal sabor de boca también en aquel momento. Lo que no podemos permitir es ir a un nuevo proceso electoral con nuevas autoridades electorales, con una nueva ley electoral, con una nueva tarjeta de identidad y que todavía hayan voces disonantes después del proceso hablando de una o de otra cosa. Y por eso es fundamental que tengamos un censo depurado, un censo nuevo, un censo que a los partidos políticos, como decía Gilberto, nos permita tener la tranquilidad de ganamos, perfecto, 27 de enero toma posesión el nuevo presidente. Si no es así, bueno, fue la voluntad del pueblo hondureño expresada a través de las urnas. Sí, aquí me dice una fuente del registro. No ha comenzado la limpieza de las maletas y la compra de materiales. No hay contratos firmados con las empresas. Hasta ahora están haciendo términos de referencia para el call center y la auditoría. El calendario que presentaron los del sistema está desfasado. No han definido quién transmite y cómo se recluta.
Sí, hay deficiencias, Raúl. Yo creo que hay que señalarlas. O sea, estamos construyendo un nuevo registro nacional como país, ¿verdad? Y la verdad es que sí ha tenido un sinnúmero de tropiezos. Yo lo decía, bueno, y usted también lo mencionaba con el tema del coronavirus. La pandemia también hizo que muchos trámites se retrasaran, ¿verdad? Y que muchos, digamos, iniciativas de la población de asistir a los lugares donde tenía que entregarse la tarjeta, donde tenía que hacerse el registro, pues fuera diferente. Sin embargo, yo sí pienso que se está avanzando y que sin duda el cambio es sustancial y que hay que poner el dedo sobre el renglón en el registro, ¿verdad? Y no separarlo en los próximos días, ¿verdad? Yo creo que estos programas son muy importantes por eso, porque vuelven a poner el énfasis sobre la necesidad que hay. Aquí tengo un mensaje que me dicen también del registro que se tienen que hacer los trámites para la reposición de tarjeta en el registro municipal de cada municipio. Ahí se puede pagar 200 lempiras para que comience el tema de la reposición. Eso está aprobado desde la semana pasada. Se suponía que no iba a haber reposición porque la tarjeta se imprime en el extranjero y porque, bueno, eso obviamente hay un tema de tiempo ahí, ¿verdad? Que hay que comprender, pero que sí hay posibilidad de reponer la tarjeta de identidad y que sí es necesario que el ciudadano que la haya extraviado lo haga, porque sí necesitamos que el pueblo participe. Aquí a Quilmes decirle, hay que ir a tramitar tu tarjeta de identidad, Quilmes, ¿verdad? No es que no querramos perder tu voto, pero, pero es importante la participación masiva, ¿verdad? En las próximas elecciones, porque entre más ciudadanos participen, más validez le vamos a dar al proceso de cambio de gobierno de nuestro país. Yo sí quisiera como aclarar un poco el tema de RNP. Son dos actividades separadas, la de RNP y de la Identifícate. Identifícate es un programa financiado por el PNUD y que está desarrollando toda una línea de acción. Entonces ahí hay una separación operativa, administrativa y de funciones que debemos de ver. Tengo entendido que son 4 millones de identidades que se han entregado y que faltan 1.200.000 identidades, las que faltarían por entregar. Esperemos que en estos 74 días pues se puedan entregar esas identidades, que los hondureños asistan masivamente a reclamar su identidad y ojalá que esa depuración que se habló, que el ingeniero Roberto Brevé, que dicho sea de paso, Quilmes es un gran profesional, los organismos internacionales lo han calificado como un excelente presidente del RNP en el periodo que estuvo, porque él no habla mucho, pero trabaja bastante, es conciso en sus posiciones, profundo, un técnico que a mi parecer merece todo el respeto, no solo de los liberales, sino que en términos generales. Ha hecho una función que a mí me parece sólida y consistente. Podamos superar ese tema de las inconsistencias de los traslados que se dieron sin consulta para que realmente los hondureños puedan realmente ejercer el sufragio. Esto tiene que solucionarse porque afortunadamente para el Partido Nacional tienen una estructura y una capacidad de movimiento que si a alguien le toca votar a 20, 40 kilómetros, tienen la capacidad económica y demás para hacerla movilizar a las personas y trasladar. Los otros partidos no. Aunque el Partido Liberal sí está consciente de dónde está la problemática y está buscando soluciones, porque nosotros sí queremos sumar todos esos votos de liberales que en la mayoría de las ciudades importantes o segundas más importantes del país tenemos las alcaldías y queremos mantener ese liderazgo en las alcaldías a nivel nacional, y donde hemos visto algunos traslados que podían tener algún objetivo que no necesariamente es democrático. Así que en estos 74 días esperaríamos que se den las soluciones y que podamos tener una mejor participación en el proceso electoral en una forma pacífica. El Partido Liberal ha manifestado, tanto el Central Ejecutivo como su candidato, que estamos anuentes de mantener un proceso pacífico, armonioso, con buenos resultados. Yo creo que esa ha sido una posición del Partido Liberal. No somos confrontativos con ninguno de los otros partidos. Estamos haciendo propuestas claras. ¿Qué es lo que queremos como gobierno? ¿Cómo podemos volver a fortalecer la democracia, la institucionalidad, combatir la corrupción y otros temas que realmente el país ha adolecido en estos últimos 12 años? Sí, me dicen aquí, ¿quién sería el responsable de eliminar en el campo del lugar del sufragio el formato de enrolamiento? Bueno, se dice que fue un técnico del Partido Nacional, por cierto, ¿verdad? Y creo que hubo... ¿Fueron los nacionalistas? Sí, fueron los nacionalistas y con mala intención además, porque es que ellos tienen que hacer sus acomodos con respecto
a los traslados, ¿verdad? Para garantizar el triunfo electoral. Ya lo recordamos en las elecciones pasadas, y por cierto que la denuncia no fue de Libre, creo que fue del Partido Liberal, tal vez me aclara aquí el amigo, de un municipio donde fueron a votar los muertos, ¿verdad? Que incluso hicieron hasta una movilización hacia un cementerio, ¿verdad? Porque, bueno, recuerden que el registro anterior, que yo creía que hoy me estaban preguntando, y no te va a tocar con ¿cómo se llama? Con Anduray hoy, porque Anduray era el responsable, ¿verdad? El del Partido Nacional ahí, donde ahí votaban los muertos, ahí había población transfronteriza votando, migrantes, tarjetas de identidad duplicadas. Solo eso le garantizaba al Partido Nacional más de 200.000 votos. Solo eso. Solo esos cuatro elementos, esos 4 factores. Si el Partido Nacional, su voto duro andará por 1 millón, si les quitamos esos 200.000 votos de fraude que tienen, posiblemente en estas elecciones ni siquiera al millón puedan llegar. Entonces, eso es lo que garantizamos con la intervención del registro, ¿verdad? Con esta nueva identidad, que no haya tanto voto fraude para manipular elecciones tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces eso a nosotros nos tiene alegres, y evidentemente íbamos a tener este tipo de ataques, de sabotajes a este proceso, para que pudiera prolongarse el fraude en el país, pero no se va a poder, ¿verdad? Afortunadamente es una institución colegiada. Quiero decir, yo soy amigo personal también de Rolando, porque nos conocimos ahí allá en los 90s, 2000, en Café Paradiso, ¿verdad? Rolando formaba parte de un movimiento poético, el País Poesible, aquí en Tegucigalpa, donde estaban destacados poetas como Fabricio Estrada, como Salvador Madrid, y bueno, con todos ellos siempre compartimos desde el punto de vista de las letras, ¿verdad? De nuestro gusto por la literatura, y tengo una buena relación con él, y de hecho muchas veces que he tenido dudas, obviamente primero consulto a Oscar Rivera si él tiene tiempo, pero si no también lo he hecho con toda confianza con Rolando, y en ese sentido no diría que él es directamente responsable, pero sí el partido que representa ha tenido que ver con este tipo de impases, de incidentes que podrían haber causado daños profundos al nuevo registro, y que incluso lo hicieron trastabillar en determinados momentos, pero afortunadamente se pudo corregir. ¿Qué inconsistencias han afectado la impresión de unas 200.000 DNI en San Pedro Sula? Me pregunta Ricardo Martínez. Quisiera a un tema que decía Gilberto, porque yo creo que aquí lo importante es construir. Miren, decir que fue una maniobra del Partido Nacional cuando el Partido Nacional fue el más afectado en las elecciones primarias, con más de 300.000 personas que no fueron a ejercer el sufragio porque no aparecían en el cuadernillo, y que sí aparecían en los cuadernillos de los otros partidos políticos, es absurdo, con todo respeto, no tiene nada que ver. Yo creo que aquí la propuesta debe de ser de cómo salimos adelante, de cómo enviamos los mensajes correctos. Me decía alguien ahora, justamente aquí por mensaje, que la nueva tarjeta de identidad cuenta con todos los estándares de seguridad a nivel internacional, los más altos a nivel internacional, que esa tarjeta de identidad nos debe de servir para el próximo proceso electoral, porque entonces ¿para qué se están gastando 80, 100 millones? No sé, tú decías que se le paga mensualmente al PNUD de dólares en la nueva tarjeta de identidad, si luego en las elecciones, que yo tendría entendido que aparte de la necesidad de que exista un nuevo censo para toda la acción cotidiana que hacemos los hondureños, ir al banco, cualquier trámite, pago con tarjeta de crédito, etcétera, lo más importante era pensar en vísperas de tener un nuevo proceso electoral, y para eso se necesitaba la nueva tarjeta de identidad. Entonces me parece que decir, primero, que fue una maniobra del Partido Nacional, yo creo que ya la gente hasta poco lo cree, porque aquí de todo culpan al partido, cuando se les olvida que son parte de todos los órganos electorales del país, de todos los órganos de toma de decisión del país. Por ejemplo, en el caso de Gilberto, tienen la segunda bancada más grande en el Congreso Nacional de la República. El caso de José Luis tiene una tercera fuerza política en el Congreso Nacional de la República, con representantes donde se toman verdaderamente las decisiones para respaldar o no a los órganos electorales. Y ojo, que obviamente el RNP es un brazo fundamental para que las próximas elecciones sean transparentes, pero obviamente el rector de las elecciones es el CNE, y a nosotros, Raúl, como partido, sí nos tiene sumamente preocupados lo que está ocurriendo
en el Consejo Nacional Electoral, lo que ha venido pasando en el Consejo Nacional Electoral, y tengo entendido que en las próximas horas van a haber decisiones importantes sobre las empresas que supuestamente ya se habían adjudicado los contratos. Parece que existen algunas situaciones que están en análisis y que podría significar que no se firmen los contratos y que tenga que haber una nueva empresa o dos nuevas empresas, no sé, con el consenso de todos los partidos políticos. La empresa que dijeron el viernes ya no. Parece ser, según la información preliminar que nosotros manejamos, que esta empresa al final no terminó cumpliendo con todos los requisitos que se planteaban y que muy probablemente se tome la determinación de no firmar el contrato con ellos. Esta ¿Va a ser no un es enfrentamiento entre el nuevo presidente Kelvin Aguirre? No, porque tengo entendido que las otras concejales también están de acuerdo en que al parecer hubo un problema ahí al momento del análisis de la información sobre los requisitos fundamentales que tenían estas empresas. Esto solamente es un tema, imagínate a 70 y pico días de las elecciones estar en este tipo de situaciones. Por otro lado, bueno, que aquí estamos hablando del sistema de transmisión de datos, estamos hablando del hardware que van a estar en los diferentes lugares, el lector biométrico que me decía José Luis aquí en el set, el software también del sistema de transmisión, el sistema de transmisión de resultados preliminares también. Yo escuchaba a Kelvin y espero que así sea, que él decía que a las 8 de la noche del 28 de noviembre iban a estar dando un primer corte cercano a quién podría ser el próximo presidente de la República. Nosotros queremos eso también, queremos esa tranquilidad, pero para eso tiene que haber un proceso robusto y yo creo que hasta el momento no hemos visto un proceso robusto. Y más allá de lo que se diga, Raúl, en los discursos, en los medios de comunicación, en las comparecencias que puedan hacer en el órgano electoral, lo cierto es que la única prueba donde nosotros podemos medir el rendimiento del actual CNE fueron en las elecciones primarias. Y en las elecciones primarias, los del Partido Libertad y Refundación aducieron que hubo un fraude electoral, los del Partido Liberal aducieron que hubo un fraude electoral también, incluso creo que se fueron hasta la Corte Suprema de Justicia con un recurso de amparo. En el Partido Nacional no sucedió de esa manera, pero al final del día quedó una sensación muy dispersa en cuanto a si se hizo bien o no el proceso. Y ahora creo que es el momento de tomar decisiones apropiadas, porque lo que Honduras no quiere, Raúl, en primer lugar, ya no queremos más confrontación, ya no queremos más división, no queremos más odio, no queremos al final que hayan voces disonantes, aunque yo no miro, les soy honesto, que no vayan a existir voces disonantes, porque aquí hace falta uno de los actores que antes estaba con el grillo muy abrazados, y yo le apuesto que ese va a ser una de las voces disonantes, gane quien sea de los que estén acá, que es Salvador Nasralla. Entonces, pero al final, repíteme eso, aunque hayan... Que el grillo estaba abrazado antes con Nasralla y ahora no se quieren. Yo le voy a decir algo, y yo siempre, y por eso yo le guardo un profundo respeto a Gilberto, porque Gilberto sí es de izquierda, de pensamiento, de acción. Yo siempre lo digo, es de los poquísimos de Libre que es de izquierda. Sí, no, y lo decía, y eso uno en política lo respeta, sí. Son ideologías, y yo respeto, no la comparto obviamente, pero sé que a Gilberto le molesta que en su partido hay muchos que son de izquierda, pero viven como ultraderechas. Pero yo sé que Gilberto no estaba de acuerdo en su momento con Salvador, probablemente. No, nunca me opuse. Me pareció una buena estrategia electoral, fue un buen candidato en ese momento. Lastimosamente no pudo asumir, ¿verdad?, la responsabilidad de haber ganado las elecciones. Y le mando un saludo a Irosca también, nos hicimos amigos en esas elecciones, no compartimos. Ahora, su visión... voto Irosca? No, yo voy a votar 16-38 en Francisco Morazán, de la 116 a la 138 en Francisco Morazán. Yo voy en la 127, agradezco su apoyo, pero vamos por mayoría en el Congreso, porque la presidencia de Xiomara Castro debe estar acompañada por un Congreso de la oposición, de un Congreso de Libertad y Refundación, con más diputados. Pues nosotros aspiramos a subir arriba de 40 diputados en el próximo Congreso Nacional. Creemos que el desprestigio en el que ha caído pues, los nacionalistas es tan grande, y además sus contradicciones internas, ¿verdad?, que han revelado muchas debilidades, y que además
esa estrategia de recurrir a la violencia política, ¿verdad? Como la que está manifestando David Chávez, imagínense que el presidente de ese partido es David Chávez. Yo no me opongo a que sean dirigentes jóvenes, ¿verdad? Eso es importante más bien. Y en eso hay que reconocer al Partido Nacional. Ha incorporado mucha dirigencia joven, pero la verdad es que son muchos jóvenes viejos, ¿verdad? En el sentido de que la forma de trabajo y la forma de pensamiento es el cachureco puro, ¿verdad? O sea, no cambiaron, no evolucionaron, desgraciadamente. Pero sí, ¿verdad? David Chávez ha estado emitiendo unos comentarios totalmente fuera de lugar. Yo no sé si Quilmes los comparte, la verdad, pero esto de estar ofreciendo golpes, violencia, eso no es propio de un partido. Y así lo están haciendo otros alcaldes, como lo vimos en el caso de Talanga, ¿verdad? Se está queriendo, para mí hay una intencionalidad pues, de llevar hacia ese terreno. Nosotros no queremos eso, queremos una fiesta que transcurra en paz, ¿verdad? Y que pues esta vez sí se respete la voluntad de las mayorías, como no se hizo en el 2017 en el caso de cuando apoyamos nosotros a Salvador. Un saludo para Salvador de Honduras, de nuestros mejores deseos. Y ojalá que los diputados electos por Salvador de Honduras puedan hacer, ¿verdad?, una bancada de oposición, al igual que el Partido Liberal, ¿verdad?, podamos hacer una bancada de oposición mayoritaria para poder derogar todas las leyes, ¿verdad?, que tanto daño nos han hecho como país, que ha aprobado la bancada mayoritaria en este momento el Partido Nacional. Quiero decirle aquí a algunos televidentes que yo con gusto hago preguntas a mis invitados. De la vida personal de ellos no tengo por qué preguntarles, de temas orientados a lo que estamos hablando. Por favor, José Luis. Bueno, mire, Quilmes mencionaba un tema del proceso electoral primario y sus resultados y el manejo que se dio y los reclamos del Libre y tanto del Partido Liberal en algunas de las corrientes que sintieron que en algunas situaciones particulares no resultaron favorecidos. Yo creo que este tema es histórico y usted debe recordar que quien hizo famoso la frase voto por voto fue Ricardo Albrecht hace 8 años, cuando en las elecciones internas él denunció un fraude por parte del actual presidente de la República y pidió voto por voto. Entonces, si nos vamos a venir a tirar tierra por esto, por el otro, pues yo creo que ese no es el tema. Yo siento que el Consejo Nacional Electoral también tiene sus fallas, tiene sus situaciones particulares. Yo creo que el Partido Nacional está consciente que esa posición que tenía anteriormente en los órganos electorales, que tenía una posición y tenía un partido pequeño que siempre lo avalaba y le daba una mayoría en las tomas de decisiones, pues desapareció, y que ahora hay 3 partidos, que el Partido Liberal coincida y que Ana Paola coincida con Rix en algunas cosas, pues es interesante siempre y cuando esas cosas sean propositivas y buscando soluciones para el interés de la democracia. Y yo más bien siento ahí que el Partido Nacional ha tenido una posición de retraerse y debería más bien sentarse y dialogar y buscar apoyar lo que es bueno, transparentar lo que es bueno y transparentar lo que no está de acuerdo, para que realmente, si en un caso la representante del Partido Liberal y Libre están mal, pues hacerlo ver. Yo en eso soy transparente, soy de un pensamiento liberal totalmente abierto, pero sí creo que ellas dos han ejercido un papel de dinamismo en el Consejo Nacional Electoral, buscando realmente soluciones. Y ahí es donde el Partido Nacional debe demostrar que realmente está interesado en un proceso democrático, transparente, competitivo, eficiente, con contrataciones como deberían de ser. Es decir, usted menciona que se están echando para atrás las contrataciones que se hicieron la semana pasada. Habría que revisar el por qué. Si realmente incumplió en un plazo de entregar una garantía a una de las empresas, ese es un tema que es subsanable si realmente queremos tener la voluntad. O es que el Partido Nacional no está de acuerdo con X empresa porque quería que se favoreciera otra empresa. Es decir, son temas que deberíamos de transparentar a favor de fortalecer lo que el Consejo Nacional Electoral va a realizar en 74 días y que los hondureños partamos confiados. Pero ir sembrando desconfianza en estos 74 días, yo no creo que es el papel de los políticos y de los partidos. El papel es fortalecer sus posiciones dentro de los órganos, buscar las mejores soluciones y generarle garantía a los hondureños en un proceso electoral que va a ser acompañado por observadores de la Unión Europea, de la OEA y los mismos hondureños. Yo alabo esa cantidad de grupos de jóvenes que están pidiendo y que Ana Paola les abrió la puerta para que participe como observadores en las elecciones. Salvador también
ha dicho que va a poner 10 jóvenes en cada mesa, y qué bien, si no tiene participación en todas las mesas electorales, que pueda tener una visión que pueda dar credibilidad, confianza y subsanar situaciones que realmente puedan ser preocupantes. Yo creo que los errores en los procesos electorales son mínimos en comparación a todo lo que se puede lograr y todo lo que hemos podido mejorar. No estoy diciendo que todo está bien, pero creo que podemos mejorarlo si realmente tenemos un interés como partido político en fortalecer la democracia y que exista realmente un cambio en la dirección del país que es necesario en este momento. Bien, voy a una pausa, en breve continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Pasando siempre al Consejo Nacional Electoral, hay una molestia de parte de las concejales, Ana Paola Joliveral y la abogada Rixi Moncada, ambas abogadas de Libre, por el dinero y el manejo del dinero que el Ejecutivo pidió que tenían que tener un control. José Luis, ¿qué piensa de eso? Mire, indiscutiblemente esa es una maniobra que me parece burda. ¿Maniobra? Sí, es una maniobra burda y sinceramente demuestra una inseguridad por parte del partido de gobierno, ¿verdad? Sí. En que no controla el Consejo Nacional Electoral y ahora quiere controlar algunas operaciones propias y administrativas de un órgano que constitucionalmente es independiente, ¿verdad? A mí me parece que a todas luces es un acto de desesperación de poder de una u otra manera tener un plan B en caso de que las condiciones sean adversas para el partido de gobierno. Lamentablemente los otros poderes del Estado están cooptados, ¿verdad? La Corte, la Fiscalía y todo lo demás, sí. Y no podemos hacer absolutamente nada. Pero en términos generales yo creo que es una invasión de lo que es el Consejo Nacional Electoral y su independencia en la parte administrativa y operativa que debe ser. No es posible que a estas alturas le pidan la base de datos de todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral que tienen que registrarse para hacer los pagos de todos los proveedores. Usted se imagina un proveedor importante que por X o Y razón no tiene un documento y no está registrado en el CIAF y no le van a pagar. ¿Qué va a hacer el proveedor? Va a parar de entregar el material y ¿qué va a obtener como repercusión? Que no vamos a tener el proceso como corresponde. Yo sinceramente le diría al Partido Nacional, y se los pido públicamente, en aras del fomento de la democracia, ya que están hablando con un discurso de eso, que retrocedan sobre este tema, porque es la primera vez que están incursionando en una materia que corresponde constitucionalmente la administración, la parte operativa al Consejo Nacional Electoral y que le corresponde al gobierno de la República entregarle los recursos, hacer las auditorías posteriores del uso adecuado de esos recursos, pero no el poder tener la facilidad de poder entrar en X o Y momento pudiendo afectar. Como puede ser que sí, puede ser que no, pero todos conocemos que el CIAFI tiene bastante fortaleza, pero también tiene debilidades. Vaya a ser que las tenga en este momento que realmente el proceso electoral necesita el dinamismo, la operatividad de los proveedores, de los funcionarios y demás. Mire, cualquiera que se le atrase el salario no va a ir a trabajar y se para el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí yo sí creo que es un mensaje de hecho y no de discurso donde el Partido Nacional está demostrando una debilidad. De acuerdo, sí, nosotros lo denunciamos en su momento, además que fue vía jugada, ¿verdad?, por el Congreso Nacional, en estos congresos virtuales que se hacen, donde se le añadió esa colita a la ley, que Luis Redondo, por cierto, denunció oportunamente, en que se le entregaba esa posibilidad al Poder Ejecutivo de manejar los fondos del Consejo Nacional Electoral. Eso es un error, eso es un grave error, ¿verdad? Juan Orlando está muy preocupado porque va a dejar el poder y no sabe, ¿verdad?, cómo se va a articular el nuevo gobierno y cómo puede avanzar la justicia en nuestro país. Hay un dato importante del próximo Congreso Nacional que hay que saberlo y hay que votar por eso con mucha responsabilidad. El próximo Congreso Nacional va a elegir nuevo procurador de la República, fiscal, ¿verdad?, fiscal general, y también nueva Corte Suprema de Justicia.
ese Congreso tiene la responsabilidad de restituir la justicia que no ha existido en nuestro país. Aquí tengo los reclamos, Gilbert, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. Sí hay presos políticos en Honduras, sí hay persecución. Estamos hablando que en determinado momento llegaron a haber más de 300 personas judicializadas por manifestarse en contra del fraude electoral del 2017. Y yo te lo digo para que con menos ligereza abordes el tema por lo siguiente, Gilbert. Hay muchas familias, ¿verdad?, que sufren el hecho de tener a sus familiares presos, ¿verdad?, de manera injusta y además enviados a cárceles de máxima seguridad, como fue el caso de Raúl y ¿cómo se llama?, y Edwin, ¿verdad? Y que pues es una tragedia, pues es una tragedia que se hace contra gente totalmente indefensa, ¿verdad?, contra gente humilde, trabajadora, luchadora, y que se hace porque en este país no tenemos un sistema de justicia confiable. Tenemos un sistema de justicia totalmente parcializado a favor del poder, que controlan los sectores de élite de nuestro país, y como les decía, por eso el Congreso Nacional próximo va a tener esa enorme responsabilidad de elegir pues personas, ¿verdad?, probas, con capacidad de independencia y que puedan juzgar todos los actos de corrupción que se han cometido en este gobierno. Entonces, hay que hacer una doble mirada a esa papeleta, ¿verdad?, electoral. Nosotros como Libertarios Fundación, como les decía, estamos pidiendo el voto en plancha, pero el próximo Congreso debe integrar todas esas fuerzas que se oponen a que se mantengan estos niveles de impunidad en el país que han beneficiado al Partido Nacional y a la élite económica de nuestro país. Sí, Raúl, mire, yo quisiera primero contar al pueblo hondureño la verdad sobre esta situación. En diciembre del año 2021 se le aprueba a el Consejo Nacional Electoral de 2020, se le aprueba al CNE 1.700 millones de lempiras para llevar a cabo el proceso electoral. Dinero que fue trasladado al CNE para poder hacer las elecciones primarias y las elecciones generales también. Hacen las elecciones primarias, gastan aproximadamente 900 millones de lempiras, según lo que el CNE da como información, y hay un restante de 800 millones de lempiras más para las elecciones generales del próximo mes de noviembre. Viene de repente doña Ana Paola Hall y doña Rixi Moncada y salen diciendo que necesitan más dinero para convertir estas elecciones en las elecciones más caras en toda Latinoamérica si ponemos la cantidad de votos versus la cantidad de dinero que se eroga por cada uno de los votos de los hondureños. Haciendo esto, el Congreso Nacional de la República, con la representación de los partidos políticos de Gilberto y también de José Luis, o sea, el Partido Libre y el Partido Liberal, votan a favor, después de una serie de discusiones, de una ampliación presupuestaria. Cuando uno hace uso de la palabra ampliación presupuestaria, de lógica está en decir que no es un presupuesto que se tenía previsto, sino que simplemente es más dinero del que en su inicio se tenía, que ya era 1.700 billones de lempiras para las elecciones. En castellano no. Vienen ellos, votan a favor del decreto, la bancada de Libre y la bancada del Partido Liberal votan a favor del decreto en el Congreso Nacional de la República. Y Rixi Moncada, luego de haber estado insistiendo tanto en la ampliación del presupuesto, sale y pega el grito al cielo y dice que no. Es completamente falso que haya injerencia por parte del Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional Electoral porque se utilice un método de pago como CIAFI. Porque eso es todo lo que es CIAFI, un método de pago y nada más. Lo que significa es que a través de CIAFI se le va a pagar lo que el Consejo Nacional Electoral diga y a quien el Consejo Nacional Electoral diga. Pero hay que entender que es un presupuesto extraordinario el que se solicitó. ¿Qué es lo que quiere decir? El dinero ahí está y simplemente se va a pagar a los proveedores que vengan del CNE a través del mismo sistema en el que se paga a los proveedores del Registro Nacional de las Personas y el mismo sistema con el que se le paga, por ejemplo, a otra institución autónoma como es la Universidad Nacional Autónoma de nuestro país. Lo que no quieren de repente, no sé por qué, es que haya transparencia en el manejo de estos fondos.
porque al hecho y al momento de estar CIAFI hay mucha mayor transparencia en el manejo, como se da en cada uno de los proveedores que tiene el Estado, que compra millones de lempiras mensualmente para todo lo que se necesita para echar a andar no solamente el gobierno, las instituciones del Estado, etcétera. Lo que hay aquí nada más es un intento de decir, ok, aquí hay más dinero, es una cantidad gigantesca. Estamos hablando de que las próximas elecciones le pueden costar a los hondureños más de 2 billones de lempiras, con B, 2 billones de lempiras podrían costar o más las elecciones. Y se le dice por parte del Congreso, perfecto, se le aprueba, pero simplemente utiliza este método confiable de pago. Ojo, vuelvo y repito. En toda la aprobación de ese decreto... Repetí eso. Sí, 2 billones. Es que son 2 billones en inglés, es que vos estás pensando como bilingüe. En inglés es 2 billones, ¿verdad? Pero en 2.000 español, millones. 2.000 millones, o sea, Bueno. 1.000 millones en español no son billones. Ok, ¿verdad? entonces estoy pensando en inglés, está bien. Sí. Entonces, No, pero aclara, igual que don José Luis. son igual 2.000 que Raúl. millones. Sí, son 2.000 millones, o sea, Bueno, 2 sí, billones. sí, porque cuando Sí, decís pero- eso, No, pero vamos a ver. confundís a la gente. No, bueno, 2.000, vaya pues, 2.000 millones Sí, exactamente. de lempiras. Eso costaría las elecciones de nuestro país, en un momento en el que pasamos situaciones complejas, pero bueno, al final eso es lo que solicitaron las consejeras del Partido Libre y del Partido Liberal. Partido Lo Nacional único no que se está solicitó nada. haciendo, nosotros como partido hicimos una propuesta de reducción de muchos de los costos. Por ejemplo, decíamos y hablábamos del tema de la tecnología en exceso, que genera obviamente una preocupación en cómo va a funcionar faltando tan poco tiempo para las elecciones. Miren, 2 órganos internacionales que antes tenían las puertas cerradas en el CNE y con el ingreso de Kelvin Aguirre ahora las tienen abiertas, como por ejemplo la sociedad civil, OEA, Unión Europea, IFES, que es uno de los expertos electorales, dijo claramente que no había manera en que funcionara el proceso electoral con toda la tecnología que estaban planteando utilizar. 2, la Unión Europea también Ya no hizo aguanta. sus señalamientos sobre este tema. Entonces, me parece a mí que aquí al final hablar de que CIAFI es malo simplemente cuando es un método de pago es desconocer cuáles son los procedimientos que se dan normalmente en el Estado. No hay ningún tipo de José Luis. injerencia. Los más interesados en que hayan elecciones transparentes, de calidad, participativas, es el que va a ganar. Es el Partido Nacional de Honduras con un candidato diferente y que cuenta con el mayor apoyo del pueblo hondureño y el valor. Por cierto, miraba una foto ayer de Mel que me pareció muy interesante en un jeepito. Bonito el jeep, por cierto, de Mel. Iba rumbo Tiene derecho. a pasar. Sí, tiene Sí, derecho, tiene. totalmente tiene derecho. Mel se puede comprar ahí. Bueno, y pero- como 5 más, ¿va? Pero lo que te quiere... Bueno, igual que algunos que caminan en Porsche y nadie les dice nada. Y mira, iba Mel en el jeep, rumbo al puente Bicentenario. El puente que se inauguró gracias a la excelente gestión de Papi a la Orden, alcalde de la capital de la está haciendo República campaña y política. próximo presidente de la República. Bueno, se de inauguró, Honduras. se inauguró gracias a los impuestos que nosotros pagamos. Correcto. Y a la- una Bueno, pero tremenda mira, joder, a deuda. y ver. sin subir José y a Luis una tiene tan tremenda- solo lempira de José Luis le impuestos. toca. Y sin Tremenda subir- deuda. José y Luis, sin subir- tremenda a ver, deuda. sin endeudar a la Habla alcaldía. del José Luis. fideicomiso que A tiene ver, la Kimber, alcaldía. yo quisiera en aras ¿Cómo de que... se enojan que les hable de Papi? yo Porque saben que no quisiera- le pueden ganar. ¿o? Yo quisiera que Kimber, por favor, orientara mejor a la población. Es decir, en primer lugar, no es un gasto, es una inversión a la democracia lo que está haciendo el gobierno de la República con los impuestos que los hondureños pagamos. En segundo lugar, el presupuesto presentado por el Consejo Nacional Electoral en las primarias incluía primarias y generales previo a la reforma a la ley electoral. Después de las primarias, el Partido Nacional decidió aprobar la ley nacional electoral. Entonces, ahí quedaron algunas actividades propias de tecnología que requerían más presupuesto. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, lógicamente, no podía pedir recursos desde el inicio porque no tenía una ley donde aparecían las nuevas actividades de tecnología. Se presentó una nueva ampliación al presupuesto para poder cumplir con esa misión que el Consejo Nacional Electoral tenía que ejecutar en base a la nueva ley electoral aprobada después de las internas por el liderazgo de ustedes. Si esa ley se trazó, fue por ustedes, no porque la oposición no quería. Entonces, hablemos las cosas como corresponden.
se aprueba el presupuesto y demás. Ahora, usted está hablando que el CIAFI solo es un procedimiento de pago. No es así. No. El CIAFI, aunque el Consejo Nacional Electoral le mande la orden, si esa orden no viene con los requerimientos que el CIAFI considera debe tener, como el registro de un proveedor, como el registro tributario de un proveedor, como antecedentes y demás, no va a ejecutar el pago. Entonces, que un proveedor tenga lo mínimo, José Luis, no es malo. Ah, bueno, entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué no le aplicaron el CIAFI para la compra de los hospitales móviles? Y por eso hay gente presa. Pagaron, y por eso hay gente pagaron 1.200 millones. Y por eso hay gente sin presa. Contrato y sin nada. Y por eso hay personas presas. ¿Por qué siguen comprando medicinas? Por eso hay gente presa, José Luis. Otro Mario Zelaya, como en el Seguro Social. Por eso hay gente presa. No, y toda la estructura, mira, hasta para jalar. Por eso le digo yo, mire, vamos a ver, queremos que no se repitan hechos por los que hay gente presa en este momento. Entonces, simple y sencillamente, yo no sé cuáles son los requerimientos porque no soy proveedor del Estado. Yo no sé cuáles son, pero me imagino que no son tantos como para que una empresa a las cuales se le va a pagar 2.000 millones de lempiras o 300 millones de lempiras o 400. Digo, si yo voy a presentar un contrato por 400 millones de lempiras para la transmisión de datos, creo que debo de tener la capacidad. Perdón. ¿Cuánto demostrar. ¿Los hospitales cuánto fue? 900. Este cachureco quiere por todas partes votar votos. Entonces, si yo tengo la capacidad de presentarme a competir, ¿cómo no voy a tener la capacidad para presentar requerimientos? Es que bueno, pero ¿por qué viene el momento? ¿Por qué el gobierno de la República en este momento viene a hacer este tipo de trámites cuando no debería, no tiene ningún sentido? Dígame, ¿por qué no le aplican lo mismo al Tazón? ¿Por qué no le aplican al Tazón? ¿Por qué no le aplican eso? Hay una clara intencionalidad política de control del presupuesto del Consejo Nacional Electoral por parte de Juan Orlando Hernández para mantener control, por supuesto. Y además, mira, me quiero quejar como habitante de la Kennedy, porque toda esa administración de Tito Afura nos ha tocado a nosotros tragar polvo. Yo creo que él es responsable de algunas muertes ahí por bronquitis o por coronavirus agravado por esta situación, porque hemos tenido no sé cuántas construcciones, hoyos, perforaciones. La situación del tráfico en Tegucigalpa no ha mejorado, ¿verdad? Es terrible, pero además hay que ver que todos esos contratos de construcción en Tegucigalpa son parte de un fideicomiso que se tiene con dos bancos, no voy a decir cuáles bancos, pero casi todos sabemos cuáles son los bancos que trabajan con este gobierno y que nos han endeudado a todos los hondureños, no a los capitalinos, ¿verdad? La alcaldía tiene cero deudas con todas las obras que se han hecho. Y eso lo puede ir a verificar usted perfectamente. No es cierto. Tiene cero. Y además no se le ha subido los impuestos a la gente, solamente buena gestión. Y el dato es escandaloso, además. O sea, no es. ¿Y sabe lo que se está haciendo en la Kennedy? El Trans 450 se están cambiando. Como el Trans 450, por ejemplo. 8 años sufrimos esa obra que no terminó, que no dio solución al problema del tránsito, ¿verdad? Y que, bueno, es una estafa para el pueblo hondureño, es un monumento a la corrupción, lo del Trans 450. Y les digo, el fideicomiso es más alto que la deuda del Trans, y eso hay que hacerlo público porque es la irresponsabilidad de Tito Afura, que quiere ser ahora presidente, que afortunadamente no lo va a lograr, ¿verdad? Porque el pueblo hondureño evidentemente no va a aprobar eso. O sea, es absurdo, ¿verdad?, que se esté postulando. Y sí, bueno, decirte que con el tema del CIAFI, ¿verdad?, nosotros no admitimos pues que tenga que ver el Ejecutivo en la aprobación de estos presupuestos, y además que no hay que evaluar el costo, ¿verdad?, del proceso como algo caro. Sí, lo que más caro le ha salido al país sin duda es la antidemocracia que hemos tenido los últimos 12 años después del golpe de Estado. Entonces, eso realmente se ha endeudado el país. Ayer se hablaba de 16 mil millones de dólares en deuda externa, ¿verdad?, que va a asumir el nuevo gobierno y que vamos a tener que batallar contra esos organismos financieros internacionales gracias a los niveles de endeudamiento interno y externo a los que nos está dejando el Partido Nacional, en los que, por cierto, mucho tiene que ver este alcalde de la capital, que ojalá también no haya un nuevo alcalde nacionalista en Tegucigalpa. Estamos apoyando nosotros a Jorge Aldana y esperamos, ¿verdad?, que no se elija David Chávez como alcalde. Sería terrible para la administración de este municipio. Doy unos mensajes y continúo con mis invitados Gilbert Bertrán, José Luis Moncada y Gilberto Ríos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Mi vocación fue esta carrera, entonces he podido...
Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias. Continuamos. Va a ser un proceso limpio. Hay que ser justos. El Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas lo controlan los miembros del tripartidismo representados hoy aquí por estos tres señores. ¿Va a ser justo esto, José Luis? Mire, asumió... Mire cómo lo queda viendo Quilmes. Asumió ahorita el Partido Nacional una persona, pues me parece, con méritos profesionales, un poco de experiencia política, le falta la talla que ha tenido el Partido Nacional en sus representantes en el pasado. Esto no quiere decir que no pueda hacer un manejo. Lo que sí veo yo es que en vez de crear consensos, crea más división en su no participación con las dos representantes de Libre y Partido Liberal, Ana Paola y Rixi Moncada. A mí me parece que ahí el Partido Nacional está demostrando un proceso de división y creando más incertidumbre en el Consejo Nacional Electoral, cosa que yo creo que ni el Partido Liberal ni Libre quiere. Nosotros queremos que se superen los obstáculos internos, que pueda haber armonía, que pueda haber consenso. Si hay votación, pues de ahí, 2 contra 1, pues esa es la democracia. Tenemos que aprender desde ese momento que esa es la democracia. Desde el momento que se amplió y se dio una participación a una fuerza política nueva como Libre, el Partido Nacional y el Partido Libre tenían que tener claro qué era lo que iba a pasar en ese escenario y prestarse inteligentemente, estratégicamente y sobre todo en un interés de fortalecer la democracia. Yo creo que vienen decisiones bastante difíciles, complejas. Yo creo que todos sabemos cuáles son las posiciones de cada uno de los partidos. El Partido Liberal, y ustedes se fijan, Ana Paola a veces desaparecía en ciertas circunstancias porque ella no quería hacer más grande la problemática, hacer más confrontativa la temática, y Rixi pues asume un papel que todos conocemos cuál es el papel beligerante, luchador y de frente que tiene Rixi, propio del Partido Libre. El Partido Liberal va a buscar los consensos, va a buscar que las cosas se hagan bien hechas, va a transparentar que se haga lo mejor para que el proceso democrático y los hondureños puedan ejercer el voto con confianza, que es lo que andamos buscando los liberales. Que los mismos liberales que tenemos más, casi 1 millón de votos asegurados con los alcaldes, y que se sumen más votos para poder alcanzar números interesantes en este proceso electoral. Así que yo creo que el Partido Nacional tiene una responsabilidad, más allá del buen discurso que tiene, porque este tema no es de discurso, es con hechos concretos, y es que demuestre que puede hacer consensos dentro del Consejo Nacional Electoral, ahora que tiene la presidencia, y superar para un mejor resultado las elecciones, y sobre todo atraer los hondureños a ejercer el sufragio y que ese porcentaje de abstencionismo que hay en Honduras desaparezca, porque todos los hondureños ahora están más conscientes que su voto vale y que puede incidir en que realmente los nacionalistas salgan del poder. Hoy, 16 de septiembre, el que no sabe por quién va a votar es la mayoría en Honduras. No es Xiomara, no es Papi a la Orden, no es Gianni Rosenthal, no es Salvador Narrala, es no sé por quién voy a votar. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Gilberto. Sí, hay incertidumbre política, ¿verdad? Porque venimos de procesos muy accidentados, porque venimos de un momento, bueno, de país, ¿verdad? Bastante complicado, con una crisis económica muy fuerte, con una crisis de pandemia muy fuerte, muy mal administrada por el gobierno de Juan Orlando, ¿verdad? Un gobierno de facto que tiene poca legitimidad. El día de ayer hizo gala, ¿verdad?, de lo único que lo respalda, que es la fuerza, ¿verdad? Tanto militares como empleados públicos, ¿verdad? Forzados prácticamente a ir a actos, por cierto, qué feos esos actos de independencia, ¿verdad? Nada, ninguna reflexión patria, ninguna reflexión sobre la verdadera independencia del país. Lo vi que usted puso una foto como diciendo que no había nadie. No, sí había gente, no, generalmente sí, no, el estadio lo estaba pues a una capacidad. ¿De acuerdo a la pandemia? Sí, de acuerdo a la pandemia, no, pero sí, claro, todos empleados públicos, pues, forzados a ir con listados,
ahí no hay convicción ni gana de ir a ver a Juan Orlando, ni mucho menos, ¿verdad? Almuerzo. Almuerzo también. También estaban entregando bolsa solidaria al final estaban premiados ayer, ¿verdad? Porque por ir a asistir a ese espectáculo decadente. Porque miren, si nosotros queremos reflexionar, por ejemplo, sobre la independencia, y con esto me voy a tomar un minuto, es vergonzosa, ¿verdad? La situación de la independencia de nuestro país. Un país que está dirigido económicamente por el Fondo Monetario Internacional, que fue el que nos metió en este lío del ENE, por ejemplo, uno de los principales culpables. Claro, el Partido Nacional es el principal responsable, ¿verdad? El desfalco, el robo del ENE, la quiebra de las empresas del Estado, bueno, todo lo que ha sido su gestión de gobierno. Pero sí, no hay independencia patria, tenemos 200 años de estarlo intentando, por eso nosotros ayer en el desfile paralelo, junto al Movimiento Nacional contra las Sedes, que es un movimiento social que integran muchas comunidades a nivel nacional afectadas por este proyecto que entrega el territorio y la soberanía al capital transnacional, a un sector del capital transnacional sumamente oscuro, ligado a Juan Orlando Hernández, podríamos decir que podría estar también ligado al crimen organizado, entonces, al narcotráfico, a todos los crímenes que se han cometido contra el Estado de Honduras, el robo de sus finanzas, etcétera, y también acompañados por la candidata, nuestra compañera Xiomara Castro de Zelaya, próxima presidenta de Honduras, y había una participación bastante importante. Ayer en Tegucigalpa hubo otras acciones a nivel nacional demandando una verdadera independencia, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación de país que si no podemos gobernarnos a nosotros mismos vamos a perpetuar nuestro subdesarrollo, nuestra capacidad de salir adelante, que ha sido entregada, pues prácticamente ha sido, ¿verdad?, dejada para que los organismos internacionales y sobre todo ese capital transnacional oscuro pues se encargue supuestamente de nuestro país. Desgraciadamente ha sido un gobierno que ha entregado nuestra posibilidad de desarrollo. Por eso la gran necesidad de cambio y por eso la gran necesidad de reflexionar sobre la independencia y la necesidad de la verdadera independencia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí es correcto que hay incertidumbre política en este momento por todas estas circunstancias. Hay personas que se están pensando si van a ir a votar o no todavía. Hay un nivel amplio al momento de abstencionismo. A mí me parece que el pueblo hondureño, yo no vengo de las lides electorales, yo venía del Movimiento Popular, hijo de dos comunistas, ¿verdad?, que no participaron. El Partido Comunista la última vez que participó legalmente en elecciones fue en 1930, ¿verdad?, con Manuel Cálix Herrera, hace casi 100 años. Pero luego, ¿verdad?, con la construcción del Libre, pues nosotros los que venimos de la izquierda decidimos participar también electoralmente. Y nos hemos dado cuenta que este pueblo tiene una vocación electoral importante que se va a manifestar ya ahorita, en los últimos 2 meses ya va a empezar a definirse la gran mayoría. Yo no creo que el gran triunfador de estas elecciones sea el abstencionismo. Pienso que el pueblo se va a volcar a votar porque quiere cambiar de gobierno, porque quiere un gobierno progresista, porque quiere cambiar de modelo económico. Ojo, yo dije que hoy. Exacto, Raúl. Hoy, por todas las circunstancias que yo mencioné, hay incertidumbre, hay dudas, sí, hasta lo que nos trae hoy aquí, ¿no?, lo del Registro Nacional, también eso ha generado, ¿verdad?, que la gente diga, bueno, vamos a tener un registro completo para las elecciones, eso nos va a posibilitar que no haya fraude, etcétera. Pero yo estoy seguro que el último mes esto va a ser un hervidero a nivel nacional democrático de personas moviéndose y alistándose para ejercer su sufragio y con toda la decisión tomada de cambiar de gobierno, que eso es lo más importante que va a pasar este 28 de noviembre. Gilbert, bueno, en ¿qué primer esperas de lugar, las elecciones? nosotros esperamos que sean elecciones transparentes, participativas. Yo sí creo que el pueblo hondureño se va a volcar a las urnas, es lo que nosotros esperamos profundamente. Primero, que votemos con una sola tarjeta de identidad. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, lo más rápido posible, cercano al cierre de las urnas, pueda dar a conocer resultados que ya vayan marcando, obviamente, hacia dónde se va moviendo la situación, favoreciendo a cuál candidato. 2, creo que el postelectoral también va a ser fundamental. Que podamos los partidos políticos que estamos compitiendo en esta contienda entender que en democracia se gana y se pierde. Porque, bien lo decía Gilberto, bueno, si hay un 2-1 hay que aprender a entender la democracia y por un voto se pierde también en la democracia. Y eso es lo que nosotros esperamos, que el que gane rápidamente pueda consensuar con todas las fuerzas políticas que lo que aquí más importa es el país, no necesariamente un partido político. Y eso lo entiende bien
el candidato del Partido Nacional. Un candidato que no propone más que trabajo, trabajo y más trabajo para sacar a Honduras adelante, como lo ha hecho con la capital de la República. Ahora, decir que no hay nada y solo refiriéndome un pequeño momento de qué celebrar en la democracia, yo por eso le dedicaba ayer un video muy respetuoso al presidente Zelaya y le decía que era un poco amargado, porque no querer celebrar, bueno, tal vez no la independencia que a él le gustaría, De los más tal vez alegres no líderes son las políticos fiestas que que él quería, pero yo sí creo que hay mucho que celebrar en nuestro país. Ahora, nosotros solicitamos que haya un sistema de transmisión de datos preliminares fuerte, robusto. Solicitamos también que la transmisión de datos se haga de una forma equitativa de todo el país. Porque aquí lo que se ha querido por parte de las otras fuerzas políticas es que se transmita lo más rápido posible de los sectores donde hay conectividad al Internet, sabiendo que la gran fortaleza del Partido Nacional reside también en el interior del país. Y que tanto vale un voto de los más grandes empresarios de San Pedro Sula o de Tegucigalpa como el del jornalero que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a trabajar el campo para generar el sustento para su familia. Y eso es lo que nosotros queremos, que se respete el voto de absolutamente todos los hondureños. Pero aquí sentimos que mientras algunos hablan de darle igualdad a todos, pretenden favorecer o darle mayor importancia, como intentaron hacer en el 2017, al voto solamente de las grandes ciudades. Por el otro lado, también en este tema del presupuesto, creemos que es importante que se entienda que no se está haciendo ningún tipo de bloqueo. Lo que se quiere es que haya transparencia en el manejo de los cientos de millones de lempiras que se están utilizando para un proceso electoral, que está bien, veámoslo como una inversión. Pero si vamos a invertir esta enorme cantidad de fondos en el proceso electoral, por favor, no queremos que después salgan voces disonantes diciendo que lo que hubo fue un fraude electoral, que han pasado 4 o 5 años. Bueno, hay algunos que deducen fraude desde 2013 y nunca han presentado una tan sola prueba del mismo. Y por el otro lado, cuando hablamos de el pago que se le va a hacer a las empresas, yo sí quiero decir una cosa y la quiero dejar muy clara. Las empresas que van a ser contratadas no se les van a pagar 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 lempiras, que ya es bastante dinero. Se le van a pagar millones de lempiras. Esas empresas mínimo deben de tener los requerimientos oficiales para que se les pueda pagar a través de CIAF. Quien no tenga eso no tiene el mérito, no es una empresa lo suficientemente fuerte y consolidada para cobrar cientos de millones de lempiras. Pero la semana pasada dijeron que eso estaba bien. Y dos. No, pero es cierto, la semana pasada dijeron que eso estaba bien. El proceso se llevó a cabo bajo... No sé, yo no conozco las empresas, pero entonces volvemos a lo mismo. El registro y ahora el Consejo Nacional Electoral ya no va a esas empresas, hay que traer otras. Bueno, vamos a ver. Eso es un desorden. Vamos a ver cuál es el consenso que existe. Y aquí este mensaje sí tiene sentido. ¿De qué sirve la garantía si no las ejecutan? Caso, más bien, más presupuesto le dieron a PBS, y es cierto. En vez de ejecutarle la garantía a la de la identidad, más pistos le dieron. Pero yo te digo algo, Raúl, porque tienes razón. El tema es cuando se tomó la decisión de que ciertas empresas cumplían o no, ¿se hizo de la manera correcta? Algo que los 3 consejeros en el CNE hoy por hoy conocen. Pero ellos dijeron que sí, los 3. No, esto fue un comité de evaluación técnica que lo hizo. Que sube, pero... Y se lo suben a los consejeros. Claro, la decisión final... Pero se han agregado... La decisión final la toma uno. Sí, correcto. Pero ojo, pero muchas veces las tomas por lo que te están diciendo las personas que llevaron a cabo el proceso. Pero porque que se supone no te metes en todo. Porque se supone que saben. Se supone que saben, correcto. Ahora, hay otras personas que se han incorporado de los 3 partidos políticos que parece que han detectado que han existido inconsistencias. Yo no quiero adelantarme, pero aquí todos los 3 partidos políticos tienen conocimiento de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Correcto. Lo que queremos es, Raúl, que al final las empresas que sean contratadas sean empresas que cumplan con la carga que se tiene del proceso electoral en nuestro país y no que al final del día no tengan la capacidad de poder llevar a cabo.
el proceso electoral y que esto genere mayor división pero en el pueblo hondureño. desgraciadamente creo tener razón, que a 70 días De acuerdo. el registro es un gran problema y el Consejo Electoral también tiene otro gran problema. De acuerdo. Que van a otra, si la semana pasada que ya contratamos y ahora que no. Oigan esto. Buenos días, Raúl y a sus distinguidos panelistas. De todo lo que se ha hablado, lo que más sorprende, no, pero esto no, es que algunos solo quieren política y de verdad esto es porque hay un problema. Sí. Hay un problema. Yo espero me entienda la gente, no me puedo prestar aquí a un pleito de activistas. Esto es delicado. El registro y el Consejo Nacional Electoral. Con los fondos nuevos, el Registro Nacional esperaba entregar al menos 120,000 tarjetas diarias. Con todo el despliegue, apenas están entregando 30,000 diarias. Posiblemente quedará mucha gente sin tarjeta. Todo debido a que el software que tiene que entregar PBS, empresa contratada, lo que decía yo, por el PNUD, falló en entregar el software funcionando correctamente antes de las internas. La entrega donde no hay internet hasta hace un par de semanas está funcionando a medias. Contrato debió rescindir allá por abril, pero el PNUD, que cobra $4 millones por administrar estos contratos, nunca hizo nada relacionado a las fallas de PBS. Más bien pidió que el comisionado presidente Roberto Brevé le diera más dinero apoyado por los otros dos comisionados. El punto mío es, este no es un pleito de activismo, un pleito de la tarjeta de identidad y lo que Kilber está contando, porque a mí una fuente importante del Consejo Nacional Electoral me habló y me dijo, Raúl, tal empresa ganó. Pero Kilber dice que ahora eso puede echarse para atrás. Entonces estamos en un gran problema en los dos lados a 70 días. José Mire, Luis. Raúl, el tema es que si hay inconsistencias en el proceso de contratación, ya sea en la parte del análisis técnico o en la parte de que ya se adjudicó y se le requiere que cumpla con los requisitos de garantía y otras condiciones que fueron parte de la oferta, ¿verdad? Fueron parte de los pliegos básicos del proceso, es un tema que viene en una segunda etapa. Y usted lo que hace en un proceso es que usted viene y califica el primer lugar, el segundo y el tercero. Si usted le adjudica al primero y el primero en un plazo perentorio no cumplió con esas garantías, usted automáticamente y bajo ese proceso pasa al segundo. Y eso es lo que tiene que hacer. Ahora, a mí lo que sí... Usted que es un buen economista, solo le voy a decir esto por una experiencia. Esas cosas se hacen con tiempo. Claro. Se hacen con tiempo, de acuerdo. Se planifican. De acuerdo. Pero no a 70 días de las elecciones, seguimos en las mismas. De acuerdo. Si voy a una licitación, un periodo, la gente presenta las garantías y si no llena los requisitos, se declara desierta y se busca otro. Pero eso se hace con tiempo. No, y aquí hay un problema adicional, y aquí hay un problema adicional en ese sentido, y ahí sí voy a acompañar esa preocupación suya, Raúl. Porque el tema es que cómo vamos a capacitar a 46,000 representantes, digamos, de los tres partidos en temas tecnológicos. Eso tiene que acelerarse lo más pronto posible. Es que mi punto, miren, no es ni contra el registro ni contra el Consejo, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que las elecciones sean buenas y que al final no tengamos un enfrentamiento de los hondureños. Y lo que tú dices es cierto. Aquí no es contra personas, ni no, aquí es un tema de la institucionalidad y cuál es el trabajo que tiene la institucionalidad de darnos. Pero yo no puedo dejar soslayar. Y aquí es donde siempre salen después diciendo que es el partido de gobierno. Y aquí es donde yo me veo obligado a decir que en los dos órganos, RNP y CNE, hay representación de Libres y del Partido Liberal. Y hasta hace un par de días, el viernes anterior o sábado anterior, es que tomó la presidencia el Partido Nacional de Honduras en el Consejo Nacional Electoral. O sea, los que estuvieron a la cabeza del proceso anterior, que nos debería de tener hoy ya como una empresa adjudicada, como una empresa contratada, fueron los otros dos partidos políticos. Vamos a ver ahora en la presidencia del Partido Nacional si esto se puede tratar de solucionar en consenso, obviamente, con las otras fuerzas políticas, pero tomando realmente las mejores decisiones, no como nos ocurrió en las elecciones primarias, cuando la presidenta del CNE, o la más vocal de ellas, que es doña Rixi Moncada, salió diciendo...
la más vocal, o sea, la que más sale públicamente la que más a hablar. traga, Pinol, dice. La que más habla, etcétera, que doña Rixi, salía diciendo que habían votado el fraude electoral porque no hubo sistema de transmisión de datos preliminares y lo salió celebrando. Y eso llenó de zozobra al pueblo hondureño durante todas las elecciones primarias. Ay, miraba a don José Luis ahí que no sabía qué hacer si su candidato había ganado porque el otro también decía que había ganado. No, yo tenía seguridad que había ganado. Entonces, no, hombre. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, imagínense, un partido político con un TREP y un órgano electoral que no nos pudo dar un TREP. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que aquí no es de partidos políticos ni de buscar beneficios propios, o que si yo hago un TREP me funciona o no, o que si transmito la ciudad donde yo soy fuerte, salgo primero adelante y después cuando me alcanzan acuso fraude. No, aquí es de pensar en el país y lo que el país necesita, porque si aquí se da una crisis postelectoral, no es que los liberales no lo van a sufrir, no es que los de Libres no lo van a sufrir, no es que los nacionalistas no lo vamos a sufrir, no es que la gente de Salvador no lo va a sufrir o del Pino, no importa. Si hay una crisis electoral nos vamos a ver afectados absolutamente todos los hondureños. Bueno, unos más que otros, y ahí te quiero interrumpir un segundo porque me mandaron una nota del juicio de ayer, justamente de Edwin y Raúl, ¿verdad? Que son presos políticos, te insisto, donde la Fiscalía no pudo probar 3 de los 4 delitos por los que estuvieron 2 años, Kilbert, en una cárcel de máxima seguridad. Imagínate, acusados falsamente y la Fiscalía ni siquiera tiene ninguna prueba de que ellos cometieron ningún delito. Ahorita están por desbaratar el último de los, para que vos mires que sí es persecución política lo que hubo por parte de este gobierno nacionalista contra manifestantes de calle. Pues. Y no solo eso, y me dijeron a mí, y Gilberto, no se le olvide mencionar los exiliados, porque hay centenares de hondureños viviendo por persecución política fuera del país, y también los asesinatos políticos que reconoció Naciones Unidas. De eso también me imagino que te enteraste. Hay 23 asesinatos políticos que se dieron durante esas protestas del fraude electoral que están completamente en la impunidad. Entonces, al pueblo hondureño decirle, ¿no?, que para nosotros vamos a votar por el cambio de gobierno, pero también para que haya justicia en nuestro país, ¿verdad? Porque es el colmo lo que se ha cometido contra estos jóvenes, ¿verdad?, que estuvieron presos en cárceles de máxima seguridad por persecución política del gobierno nacionalista. Gilberto, nos vamos. ¿Qué número casilla va y su mensaje final? 127, ¿verdad? Hay que darle un seguimiento señero, ¿verdad?, preciso, no quitar el dedo del renglón a todos estos problemas que podemos enfrentar para el proceso electoral. Decirles que queremos una vida democrática en Honduras y queremos un proceso transparente, un proceso que no genere conflictos y que haya armonía en la transición hacia el poder de Xiomara Castro de Zelaya, que será la próxima presidenta de Honduras. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias a don Gilberto Ríos. Don Gilbert Beltrán. Gracias, Raúl. Ministerio fijo, ¿verdad? No, para nada. Servir a Honduras donde sea es lo que siempre vamos a anhelar. Un saludo a todos los hondureños, decirles que el próximo 28 de noviembre tenemos una cita histórica. Escoger quienes promulgan el matrimonio entre personas del mismo sexo, quienes promulgan el aborto, quienes promulgan el caos, el saqueo y la destrucción, versus quienes tienen a un candidato diferente, un candidato constructor, que le ha cambiado la cara a la capital de la República y que estamos seguros que lo hará con todo el país después del próximo 27 de enero. Es el cambio seguro que tenemos los hondureños y ese se llama Papi a la orden. El hombre diferente, el hombre con carisma, el hombre humilde que sabe trabajar por este país, que sabe generar empleos y que al final del día todos sabemos que será el próximo presidente de Honduras. Gracias, Raúl. Gracias, Gilbert. Saludos a la familia. Bueno, ya que Gilbert usó la palabra cambio, quiere decir que están mal, ¿verdad? Entonces yo uso la palabra cambio porque viene el cambio. Porque viene un cambio de presidente. Viene un cambio de partido, viene un cambio del partido que tiene 130 años, que ha demostrado que es el único partido que puede vencer a los nacionalistas. Es un partido que se ha fortalecido, es un partido que está mandando un mensaje de unidad. Un mensaje de unidad a todos los hondureños, hasta los nacionalistas los estamos invitando a esa unidad, porque realmente estamos abiertos y creemos que Honduras ha estado muy polarizada y necesita realmente dialogar. Necesita consensos, y esos consensos, Gilbert, los tenemos que demostrar en el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que bajo la presidencia de ustedes puedan lograr ese consenso y que esas dos muchachas que están ahí, que están trabajando por la democracia, puedan armonizarse a favor de la democracia y tener un proceso realmente más transparente y con resultados, y que la participación de los hondureños sea masiva. Yo llamo a los hondureños
que a pesar del Consejo Nacional Electoral y el registro de la persona con sus errores, asista a votar masivamente. Necesitamos un cambio real y ese cambio real es el que queremos los liberales. Muchas gracias, José Luis. Gracias a Kipes, gracias a Gilberto. Un debate de bastante altura. Me ha gustado, usted forme sus propias conclusiones. Esta es la idea de nuestro foro cada mañana. Nos vamos a un resumen informativo. Ayer platicaba con una persona y hablábamos del COVID. Tenemos que entender que hay que irse a vacunar. Vacune a los muchachos, también ya se están vacunando. Pero aún personas con las 2 dosis, por las cepas, están muriendo en Honduras. Siguen los muertos. Voy con Chile Martínez, al norte del país, siguen los muertos por COVID. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro de la entrevista. Me acompaña la doctora Evelyn Bueso, coordinadora de uno de los triajes sanpedranos. Y es que en las últimas horas, lamentablemente, han fallecido 2 personas a causa de la COVID y ninguna de estas, pues, tenía ninguna dosis de la vacuna. ¿Es así la situación, doctora? Así es. Anoche falleció un paciente de 45 años masculino que inició con síntomas hace 3 semanas. Hace una semana él había estado con dificultad respiratoria y estaba siendo tratado en una clínica naturista. Es bastante lamentable porque el paciente no estaba vacunado. Doctora, así también hay otra persona también que ha fallecido en las últimas horas. Sí, nos acabamos de enterar que en otro centro de triaje, en el Colegio de Ingenieros, falleció un señor de 72 años. Desconozco el historial clínico de este paciente, pero sí se reporta la defunción de otro paciente. ¿Está en incremento las muertes por COVID-19 en las unidades de triaje, doctora? La verdad que sí, se ha mantenido igual, siempre hay fallecidos. El problema con esto, y es lo lamentable de siempre, es que no están vacunados, que están asistiendo muy tarde a los centros de triaje. Entonces, por eso ocurre lo que está ocurriendo, pues la gente no quiere hacer caso, hace caso omiso a los llamados por el personal de salud para evitar el fallecimiento. ¿Por qué consideran ustedes los médicos que hay negatividad por parte de la población? Mire, yo pienso que la ignorancia es el factor número 1 de todo esto, porque a un año de pandemia, más de un año de pandemia, estarles explicando qué está bien y qué no está bien para tratar de contrarrestar la enfermedad, para evitar muerte, y la gente sigue haciendo lo mismo, entonces es ignorancia. Bien, hemos escuchado a la doctora Evelyn Bueso en relación a estos decesos por COVID, y es que la gente todavía continúa llegando a estos triajes sin ninguna dosis de la vacuna, y es que las autoridades han realizado esfuerzos constantes para poder habilitar los centros o megacentros de vacunación para que asistan. De momento, lo que se desprende de la ciudad industrial. Buenos días. Hay sectores aquí en Tegucigalpa que siguen insistiendo que el aeropuerto de Toncontín debería seguir operando nacional e internacionalmente. No es algo fácil, porque ya está el aeropuerto de Comayagua. Por cierto, no sé si ya está la torre de control del aeropuerto de Comayagua, ojalá que sí. Pero la gente aquí en Tegucigalpa, mucha sigue protestando porque el aeropuerto va a quedar... no es fácil mantener Toncontín sin vuelos internacionales. Vamos a ver qué pasa, porque se está construyendo, se supone, un moderno aeropuerto en el centro del país como es Comayagua, y hay que averiguar eso. Vamos a mandar a preguntar si ya vino la torre de control, porque al parecer ha trascendido, repito, ha trascendido que los norteamericanos no piensan prestar su torre de control. Ayer un piloto me explicaba, Raúl, pero si alguien quiere aterrizar en una pista que inauguraron en Tela, que nunca se usa, el piloto se contacta con la Ceiba. Ajá, tiene razón. Y ahí él puede aterrizar en Tela. Pero una obra de esa magnitud, entiendo yo, como es el aeropuerto de Palmerola, el nuevo aeropuerto, porque la pista de Palmerola es de los gringos, es tierra nuestra, donada en esas negociaciones que hacen siempre. Donado, ellos tienen su base aérea, que es de ellos. Ellos tienen soberanía en esa base, porque el gobierno que lo dio de Suazo Córdoba, y de quien haya sido, lo permitió. Pero ojalá que sea súper moderno. Cuestionan que no hay tantos hangares.
hangares es para que los aviones se puedan estacionar. Y ahora trasciende de que no hay torre de control todavía en el nuevo aeropuerto. No sé cuándo va a ser la fecha ya oficial que lo van a inaugurar, pero esperamos que esté con todos los juguetes, como decimos en Honduras, con todos los Mickey, y que sea un impresionante aeropuerto. Eso se nos ha vendido y eso esperamos que sea realidad. Que la firma alemana, bueno, son hondureños que se contactaron con alemanes y han hecho ese negocio, pero ojalá que ese negocio dé los frutos que quieren para modernizar a Honduras y que venga más gente al país. Que eso que han vendido el otro día, Ricardo Martínez, que fue dueño de Soler, exministro de Turismo, también dijo que es mentira de que los boletos van a ser más baratos. Esperemos que ojalá también sean más baratos. Y tienen que construir una autopista también buena para llegar a ese aeropuerto. Falta eso también. Pero mientras tanto ocurre eso, en Tegucigalpa la gente todavía quiere a Toncontín. Gracias, licenciado Raúl Valladares, y su foro La Entrevista. Licenciado, me acompaña el abogado Fernando González, él es candidato a alcalde por Alianza Patriótica para el Distrito Central. Bueno, siguen levantándose las voces, licenciado Valladares, siguen pronunciándose sectores a favor que Toncontín no puede ser cerrado, que Toncontín tiene vida útil y que una capital de la República no puede estar sin aeropuerto. Abogado Fernando González, los argumentos técnicos de los que promueven que se cierre Toncontín, ¿cómo lo define usted? Bueno, saludos Raúl, ahí en estudio. En efecto, mire, no voy a hablar por hablar, soy un aviador de no menos de 22 años de experiencia, conformé lo que es la Junta de Accidentes de la Fuerza Aérea Hondureña no solo una vez. Toncontín, pues se le debe guardar siempre ese respeto. Sin embargo, Toncontín ha sido ese aeropuerto que siempre nos ha sacado de esas emergencias. Desde el huracán Fifi, desde el huracán Mitch, desde Eta y Iota, ha estado ese viejo, vetusto y querido Toncontín. Toncontín que en realidad pues ha estado a disposición no solo de los capitalinos, sino de todos los hondureños. Sin embargo, ¿verdad? Miramos que el gobierno de los Estados Unidos siempre nos da esa lección. Aterriza y despega cargado el segundo avión más grande de los Estados Unidos de Norteamérica, un Globemaster C-17, el tercer avión más grande del mundo. Sin embargo, ¿verdad? Hacemos caso omiso. ¿Qué nos quieren dar a entender sin decir palabras? Yo creo que Toncontín se le debe reivindicar lo que es la categoría. Seríamos una de las capitales del mundo donde no cuenta con un aeropuerto de categoría internacional, quizás por mediciones inexactas que han tenido en este sentido lo que son, ¿verdad?, los políticos de turno. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado Fernando González. Él es experto en aviación, en seguridad de aviones y también es candidato a alcalde por Alianza Patriótica para el Distrito Central. Con sus declaraciones, licenciado Raúl Valladares, vamos con usted hasta el foro La Entrevista. Adelante. Muchas gracias. Voy a cerrar, lamentablemente, contándoles de otro accidente de tránsito en el país. Este trágico accidente ocurrió esta madrugada a la altura del Río del Hombre, a inmediaciones del Valle de Támara, cuando un vehículo turismo impactó contra un camión que se encontraba estacionado, dejando como resultado fatal al conductor del vehículo pequeño fallecido de manera instantánea. ¿Cómo no? Miren cómo se fue a meter, creo que es un Honda ese, o es un Hyundai. Hyundai Elantra, ¿verdad? Sí. No, y de carros sí. Y de camiones también. Y un impacto ahí mortal. Murió, a saber a qué velocidad iba la persona que murió en ese carro rojo. El otro día yo iba manejando y la pensé que todos los días, que todas las semanas pasamos accidentes de tránsito donde desgraciadamente hondureños, hombres, mujeres, niños, jóvenes, gente de edad avanzada pierden la vida. La segunda causa de muerte en el país es por accidentes de tránsito. Cuando maneje, tenga cuidado. Y el otro día aquí iba manejando y iba pensando en eso, de lo peligroso que es manejar también. Un carro es un arma mortal. Con un carro usted puede comprometer su vida, puede matar a una persona si usted no va pendiente, o también hay veces que motociclistas o personas cometen una imprudencia. Caso el otro día del futbolista Rambo de León, que atropelló a una persona y la persona murió
pero los familiares, al ver, creo, el video, fueron conscientes y vieron que fue una imprudencia del peatón. Pero desgraciadamente los accidentes de tránsito continúan cobrando la vida de los hondureños. Buenos días, que estén bien.